Problema 24. Un tío vivo de jardín gira con rapidez angular constante omega igual a 2 radianes por unidad de segundo. Considere el tío vivo como un disco uniforme de 30 kilogramos de masa y 1.2 metros de radio. Una niña de 20 kilogramos se mueve en una línea tangente al borde del tío vivo con una rapidez de 0.8 metros por unidad de segundo. Salta al borde del tío vivo sosteniéndose en una de sus barras. Ver figura. Inciso A. ¿Con qué rapidez angular se mueve el sistema, tío vivo y la niña? A continuación, la niña camina radialmente hacia el interior. Inciso B. ¿Cuál será su rapidez angular cuando la niña está a 0.5 metros del centro? El siguiente problema nos habla de un tío vivo de patio, así un patio casero, pequeño, donde está girando inicialmente con una rapidez angular de 2 radianes por unidad de segundo. Luego viene una niña corriendo con cierta velocidad y se agarra de uno de los parales y empieza a girar con este tío vivo. Dice que la niña viaja tangente acá al borde del tío vivo. Eso es muy importante, ya que no viene en esta dirección, o no viene acá así, o no viene acá así, sino que es tangente al borde de este tío vivo. O sea que viene acá así, básicamente, corriendo en esta dirección. Entonces esta niña tiene una masa de 20 kilogramos, el tío vivo es de 30 y es considerado como un disco. Y una vez que la niña se monta, nos están pidiendo cuál es la rapidez angular del sistema, o sea, la niña más el tío vivo. Luego, el sistema está girando y la niña se acerca hacia el eje hasta llegar a una distancia de 0.5 metros del eje. Encontrar entonces cuál va a ser la nueva velocidad angular con que va a estar girando el sistema. Entonces, básicamente, no hay fricción. Eso es muy importante. En el eje del tío vivo acá no tenemos fricción y entonces tenemos el hecho de que la suma de todos los torques externos va a ser igual a 0 y entonces eso implica que la variación de la cantidad del movimiento en el tiempo angular acá es 0 y L, como ya dijimos, va a ser igual a una constante. Ahora, al principio la niña viene corriendo y el tío vivo está girando. Cuando ella se monta, ahí sucede un cambio. Entonces sabemos que el cambio de esa cantidad, de la cantidad de movimiento angular, también va a ser 0. O sea, en pocas palabras, tenemos que la cantidad de movimiento respecto a un punto O, no nos olvidemos de eso, ¿verdad? Al final, menos la cantidad de movimiento angular respecto a un punto O al inicio, tiene que ser 0, y por lo tanto lo escribo así. La cantidad de movimiento angular al inicio tiene que ser igual a la cantidad de movimiento angular respecto al punto O al final. Aquí tenemos básicamente la ley de conservación de la cantidad de movimiento angular. Ahora, al inicio lo podemos ver así. ¿Qué tenemos? La niña va corriendo. R cruz P. Y además el tío vivo está rotando, más el momento de inercia del tío vivo respecto al punto O por esta rapidez angular. Básicamente ahí tenemos entonces la cantidad de movimiento angular al inicio. Básicamente lo más adecuado sería ver, como te expuse hace un momento, el tío vivo está girando acá así, tal como lo indica la flechita acá, con cierta rapidez angular al inicio. La niña viene corriendo en esta dirección, que es tangente al borde del tío vivo, como habíamos dicho. Voy a considerar a la niña como si fuera una partícula de masa m, que se está moviendo con cierta rapidez b. Y entonces, acá por ejemplo, R cruz P. ¿Te das cuenta? Lo podemos hacer. R es del punto O considerado, que es el eje del tío vivo. Nos vamos hasta donde está la niña. Ahí tenemos el radiovector R en magnitud. Lo que voy a hacer ahora es sacar un poquito ese radiovector R. Y voy a hacer el giro hacia acá. O sea que si el giro es hacia acá, te das cuenta que mi dedo gordo va saliendo de la pizarra. Por lo tanto, básicamente yo podría poner aquí que R cruz P va a ser igual, por así decirlo. Acá vamos a poner un tamaño que sería el R
el tamaño del vector posición acá, el tamaño de P por el seno que hay entre R y P, y todo esto en dirección, está girando hacia acá. Te lo voy a poner así, más K, solo para indicarte que va saliendo de la pizarra. Cierra tus dedos, fíjate bien, en el sentido de giro, y esto va para allá. Ahora, si te das cuenta, habíamos dicho que si teníamos este ángulo mayor, por así decirlo acá, también podíamos considerar el ángulo menor. Y decir simplemente que sería P por R por el seno de gamma, en dirección más K. Ahora, este R seno de gamma, acá así sería, si te das cuenta, podemos armar un triángulo rectángulo, que así. Y entonces podemos decir, por ejemplo, que el seno de gamma es igual al radio que está acá, al cateto opuesto, que sería el radio, dividido la magnitud del vector posición, o sea que esta R sería igual a R seno de gamma. ¿Qué es lo que tenemos acá? R seno de gamma. Por lo tanto, la cantidad de movimiento al inicio de la niña sería básicamente, si te das cuenta, esto sería R, la cantidad de movimiento en magnitud sería la masa por la velocidad, en dirección más K, por un lado. Ahora, es importante observar que te lo he puesto así, pero recuerda también que la cantidad de movimiento angular es brazo por la cantidad de movimiento lineal. Y el brazo no es más que decir, del punto O, trazo una línea de acción que hay entre la cantidad de movimiento lineal P, que la velocidad va para allá, entonces la línea de acción sería esta. Luego el brazo es la distancia que hay del punto O hacia esa línea de acción, tal que sea perpendicular a esa línea de acción, o sea que no puede ser ni aquí ni acá, sino que sea perpendicular. Y entonces básicamente tú dirías que el brazo sería R, esta distancia que hay acá, por la cantidad de movimiento lineal, que es MB, que es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces tú eliges cómo hacerlo más rápido, ¿no? R cruz P o brazo por la cantidad de movimiento lineal. Siempre el vector lo hace el giro que va de R hacia P. O lo puedes hacer acá, mira, trazas aquí el radiovector un poquito más para acá, aquí va la cantidad de movimiento lineal, y giras de R o del brazo hacia P. Cabal te da el giro en este sentido. Luego, acá que tenemos, para lo que es básicamente el disco, tenemos la cantidad de movimiento inicial del disco sería, el momento de inercia del disco, que está considerado como un pequeño cilindro, por su rapidez angular al inicio, esto va a ser igual, como vector. Entonces acá tenemos I respecto al punto O. Y ahora, esto está girando aquí así, mira, que esto supuestamente, visto de este plano, va en esta dirección. Pero como te lo he dibujado acá, el giro viene en este sentido, y entonces el dedo también apunta hacia afuera. Por lo tanto, sería la rapidez angular al inicio en dirección más K. Esto es muy importante, porque ¿qué tal si te hubieran dicho que el disco estaba girando en este sentido? O sea, acá está girando así, perfecto, pero si lo hubiera hecho en sentido opuesto, fíjate bien, si el disco hubiera estado girando para allá, no como lo está poniendo el problema que está girando para acá, si hubiera estado girando para allá, aquí hubieras tenido que poner un signo menos, y entonces habría una resta entre este y este. Pero como podemos observar, la cantidad angular al inicio va a ser igual simplemente a el radio del tío vivo, la masa de la niña, la velocidad que lleva la niña, más por la rapidez angular, y todo esto en dirección más K. Unidades, kilogramos, metro cuadrado, segundo. Ahí tenemos entonces cuánto sería la cantidad de movimiento angular al inicio. Al final, la niña viene, el tío vivo está girando, se cuelga de una barandela acá y comienza la niña a girar junto con el tío vivo. Y entonces nos están pidiendo cuál es la rapidez angular con que ahora está girando este tío vivo con la niña. Por lo tanto, lo que podemos decir es que la cantidad de movimiento con respecto al punto al final, pues va a tener que ser igual
ahí al momento de inercia nuevo, que le voy a llamar primado acá, por una rapidez angular final primada. Si ahora vengo y hago esta relación, voy a decir que la cantidad de movimiento al final tiene que ser igual al inicio, que sería casi, y si te das cuenta entonces, la rapidez angular va a ser igual ahí tenemos la información completa entonces de la rapidez angular al final con que se queda girando el tío vivo ya con la niña montada. Ahora si te das cuenta, este es el tamaño de la rapidez angular y su dirección, como era de pensar, pues va en la misma dirección. Cuando la niña se monta, gira en esa misma dirección con que estaba inicialmente girando. Ahora calculemos simplemente la magnitud. Esta va a ser igual a... Vamos a ver, sería el radio del tío vivo de 1.2 metros. 1.2 metros por la masa de la niña, que sería de 20 kilogramos. Después tengo la velocidad de la niña, que es de 0.8 metros. Más, ahora tengo el momento de inercia del disco, que sería 1/2 de la masa del disco, que sería 30. Por el radio al cuadrado, que es de 1.2 al cuadrado, y esto multiplicado por la rapidez angular inicial, que era de 2. Todo esto dividido, la cantidad, el momento de inercia está, básicamente, el disco está girando y la niña se considera como una partícula. Sería la masa de la niña, que serían 20 por el radio al cuadrado, ya que está en el borde del tío vivo. Básicamente, ahí tenemos entonces esta parte, esto de acá. ¿Cuánto sería ahí? Calculemos, por favor. Vamos a ver, sería 1.2. Esto me da una rapidez angular final de 1.24 radianes por unidad de segundo. Esto está aproximado con 2 decimales, pero voy a poner entre paréntesis nada más para conservar 1.2381 para tener en cuenta todos los decimales para efectos de cálculo, ¿sí? Solamente es una nota. Bien, aquí tenemos entonces la rapidez final aproximada a 2 decimales con que queda la niña y el tobillo girando. En el inciso B, ahora resulta ser que la niña viene, antes estaba acá, a esta distancia, y ahora ella se acerca al eje y se coloca a una distancia R igual a 0.5 metros, dice. Dice el problemita, ¿verdad? R igual a 0.5 metros. Ok. Y entonces nos preguntan ahora cuál es la rapidez angular final con que queda girando esta niña. Acá le había puesto final primado por este primado de acá. Sigamos con el primado. Pongámosle aquí una doble prima nada más para distinguirla. Muy bien. Este que está acá básicamente va a ser mi inicio. O sea, este que está acá sería ahora el momento de inercia respecto al punto O por la rapidez final que le acabamos de calcular. Esto era al inicio, después la niña se comienza a acercar al eje, entonces hay un cambio, al final sería el momento de inercia respecto al punto O acá así, por la rapidez final 2'. Entonces básicamente todo lo que tenemos que hacer es calcular esta nueva velocidad angular, que sería la relación que hay entre el momento de inercia al inicio, el momento de inercia cuando la niña se mueve, multiplicado por la velocidad final que tenía
antes. Esta nueva rapidez angular entonces, cuando la niña se mueve hacia el eje sería, si se dan cuenta que tenemos una relación de momento de inercia. Este momento de inercia es cuando la niña todavía estaba en el borde, o sea que tenemos un medio de la masa del tío vivo por el radio del tío vivo al cuadrado, más la masa de la niña por el radio al cuadrado. Y acá, si te das cuenta, es cuando ya la niña se ha movido hacia el eje. O sea, siempre está el momento de inercia del disco más la masa de la niña, solo que ahora tenemos la variación de que ya no está en el borde del disco, sino que ahora está a una distancia r cerca del eje. Si te das cuenta, es obvio que esta cantidad ha disminuido porque esta r es menor que esta r mayúscula. Por lo tanto, podemos decir que hay una disminución en el momento de inercia. ¿Y eso qué implica? Que algo tiene que pasar, o sea que lo que se va a observar es que si algo disminuyó, algo tiene que aumentar. Entonces deberíamos de ver que esta rapidez angular ha aumentado en cierta cantidad. Calculémosla, sería, esto es igual a, pongamos un medio de la masa del tío vivo que son 30, por el radio al cuadrado que es 1.2, más la masa de la niña que vale 20, multiplicado por el radio al cuadrado que es 1.2 al cuadrado, luego un medio de 30 por 1.2 al cuadrado más la masa de la niña y ahora se encuentra a 0.5 al cuadrado. Todo esto multiplicado por la rapidez angular que llevaba antes de que la niña se acercara, que sería de, lo voy a poner con todos estos decimales, por eso lo puse ahí, 1.2381. Por favor, procedamos a hacer el cálculo. Sería 30. Esta rapidez es igual a 2 puntos, lo vamos a poner así, 34,59 radianes por unidad de segundo, que para efectos de respuesta, básicamente nos podemos quedar con una rapidez final de aproximado a 2 decimales, 2.35 radianes por unidad de segundo. Ahí tenemos entonces la nueva rapidez angular con que la niña y el tío vivo quedan girando. Si te das cuenta, la rapidez angular que tenía cuando la niña se montó es de 1.24. Luego vino, disminuyó el momento de inercia y es muy importante esto. Una vez que disminuye el momento de inercia te pueden preguntar, ¿aumenta la rapidez angular o disminuye la rapidez angular o se queda igual? Entonces tú dirías, como disminuyó el momento de inercia, tuvo que aumentar la rapidez angular, tal como se observa numéricamente en esta respuesta.